Tengan todos muy buenos días. El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Medidas preventivas en los lugares de trabajo en el contexto de la pandemia COVID-19. Este es el segundo de una serie de webinars que se están realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través del tema de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial y movilidad de personas. Este webinar será impartido por la licenciada Ana María Valencia Minero, docente catedrática de las materias de seguridad y salud ocupacional, control de calidad y administración de los recursos naturales de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Cuenta con experiencia en el área hospitalaria, en el Instituto del Seguro Social y como analista físico-químico en Corporación Bonima. Durante el webinar se abordarán temas como ingreso del personal a las áreas de trabajo, uso de equipo de protección, prevención en los espacios de trabajo. Si tiene preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, puede utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de este para poder tener nosotros una idea de cuál ha sido la percepción de nuestras conferencias y webinars a través del enlace que será publicado en el chat. Cedemos la palabra a la maestra Valencia. Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. En esta ocasión quiero compartir algunos de las medidas preventivas en los lugares de trabajo en el contexto de la pandemia de COVID-19. Primero que todo, debemos recordar cuál es la causa de esta pandemia, a qué debemos toda la situación que estamos viviendo y la naturaleza del ente que está causando esta epidemia. Primero que todo, tenemos que conocer bien qué es el coronavirus. El COVID es una nueva cepa de un coronavirus. Nosotros hemos estado en contacto con coronavirus desde siempre. Son los causantes de la gripe y las influencias, pero la diferencia es que en este caso, esta cepa de coronavirus es diferente, se le denomina coronavirus 2019 o COVID-19 por la contracción de la palabra corona, V de virus y la D que proviene del término en inglés disease, que es enfermedad. Comprender cómo se produce esta enfermedad es el primer paso para estar conscientes de cuál debe ser nuestra acción o nuestro accionar para prevenir el padecimiento de esta patogenia. Primero que todo, debemos recordar que el virus se transmite por el contacto directo de las gotas de la respiración de una persona infectada. Y esta puede expulsarla a través de la tos o los estornudos o cuando toca una superficie contaminada por el virus. El COVID-19 lamentablemente puede sobrevivir en una superficie varias horas, incluso hay información de hasta días que puede permanecer activo en algunas superficies, pero lo afortunado en este caso se podría decir es que puede ser desinfectado a través de los jabones, detergentes y desinfectantes que normalmente nosotros estamos habituados a usar. Una de las claves en el combate de esta pandemia es el distanciamiento físico. De hecho, es la práctica número 1 para reducir el contacto cercano entre las personas para enfrentar la propagación del COVID-19. Pero para esto debemos recordar que a pesar de que hemos estado ya por meses en un confinamiento y con un cese de
las actividades en los lugares de trabajo, ahora se hace necesario tomar medidas para poder viabilizar las actividades laborales ante una reapertura. Y ante este reto, porque vamos a decirlo así, es un reto para todos, debemos tener o visualizar 3 etapas principales. Cómo debe ser nuestro ingreso como colaboradores en una empresa. Segundo, qué tipo de equipo de protección vamos a usar o debemos usar. Y cuáles van a ser las acciones preventivas en los lugares de trabajo. Recordemos que uno de los pilares de la seguridad y salud ocupacional es la prevención. Si bien es cierto que podemos tomar medidas para combatir una pandemia, pero es la que cuesta mucho más caro en recursos económicos y en vidas. Y por esa razón es mejor irnos por el lado de prevenir. Siendo así, vamos a establecer las etapas por las cuales un trabajador va a pasar en su preparación para llegar al trabajo y luego regresar a su casa sano y salvo. Primero que todo, para la salida de casa, las personas deben hacerse siempre portadoras de la carta de autorización de circulación, dado que la reapertura va a ser por etapas, entonces es necesario que ellos puedan demostrar ante la autoridad que han sido autorizados para circular en esa etapa. Número 2, debe usar mascarilla, de preferencia la N95, dado que es la que nos protege más y protege más a los demás, también a las demás personas, porque filtra el 95% del aire que respiramos. Entonces es una buena barrera de protección. Debe también utilizar lentes de policarbonato de preferencia, guantes de látex, si no se cuenta con otros, pues al menos de látex, y de preferencia utilizar caretas plásticas o barreras tipo soldador para así formar una doble barrera para el rostro, dado que el rostro es la parte quizás junto con las manos más sensibles al contagio. Desde la salida debe ser desde la casa hasta el regreso cuando vuelva después de la jornada de trabajo. Y como tercer elemento, el uso del transporte público o el transporte propio va a requerir medidas preventivas muy especiales que tengo entendido después se va a compartir una especialmente para ese rubro. Pero podemos decir que como usuarios del transporte público, los colaboradores deben en todo momento mantener el distanciamiento social, dado que ya dijimos que es una de las claves principales para prevenir el contagio. Debe también hacerse portador del equipo de protección personal en todo tiempo del trayecto mientras va, ya lo dijimos, desde salir de casa, el uso del transporte, estando en el trabajo y posteriormente en el retorno. Debe evitarse usar autobuses donde se observe aglomeración y que no se esté respetando el distanciamiento de por lo menos 1,5 metros a 2 metros de distancia, y en los que no haya una distancia entre asiento y asiento, porque eso pone en riesgo al trabajador. Si nosotros tenemos la bendición de tener un vehículo propio, también debemos tener medidas preventivas como no viajar más de 2 personas, es decir, poder tener una sola persona por cada fila de asientos para garantizar el distanciamiento social, mantenerse siempre utilizando la mascarilla, porque en todo momento debemos prevenir contacto de las partículas de saliva que pudieran estar contaminadas del virus. En cuanto a los vehículos tipo motocicleta, no se permite más de una persona, es decir, el conductor es el único que debe estar utilizando la motocicleta. No se permite copilotos
En el caso de los vehículos deben tener siempre un frasco de alcohol gel o una solución alcohólica al 70%. Más adelante vamos a hablar un poco más de los cuidados que debemos de tener con el uso de estas sustancias, pero ahorita solo lo vamos a mencionar como uno de los requisitos para utilizar un vehículo. Dentro de los cuidados que debemos de tener, también limpiar las superficies táctiles en el vehículo, siempre utilizando el alcohol gel o al 70 o una solución alcohólica al 70. En cuanto al vehículo, es importante enfatizar el uso de desinfectantes en las llantas al ingresar, dado que todos sabemos que el virus puede permanecer en el suelo, en la carretera, en el asfalto, hasta por días, y por eso es importante mantener una desinfección de las llantas y de las partes más expuestas del vehículo. Para eso vamos a utilizar una solución de hipoclorito de sodio en agua, comúnmente llamada lejía. De preferencia, vamos a diluir 2 cucharadas, es decir, el equivalente a 20 mililitros de lejía pura en 1 litro de agua. Aquí quiero puntualizar el por qué he marcado con asterisco esta información, es porque aquí quiero citar los cuidados que debemos de tener, y cada vez que mencionemos el desinfectante de hipoclorito o lejía, ya vamos a asumir que ya tenemos comprendido los cuidados que debemos de tener con esta solución. Dado que es una solución altamente oxidante, es decir, es corrosiva, es irritante también, debemos de tener los cuidados necesarios para evitar el contacto directo con las manos y en especial con las mucosas, la nariz, los ojos, la boca, porque es una sustancia bastante irritante, contiene cloro, y este cloro obviamente va a irritar las mucosas dependiendo de la concentración y del tiempo de exposición que pueda tener. Por esa razón debemos ser muy cuidadosos en el manejo de esta sustancia. Cuando la preparemos debe ser del día, no podemos almacenar cantidades ya diluidas de lejía porque el cloro solo permanece en solución 24 horas y por eso es necesario el uso de soluciones recientemente preparadas. Es importante también puntualizar que deben almacenarse en recipientes plásticos, no en vidrio, dado la naturaleza alcalina que esta solución tiene. Deben también ser opacos porque la luz degrada a esta sustancia y facilita la evaporación del cloro, y si esto se produce, entonces se reduce las propiedades desinfectantes que el hipoclorito tiene. Por eso es que es importante recordar todas estas situaciones. Otra cosa que es importante en cuanto a la lejía es que nunca la debemos de utilizar en combinación con otras sustancias químicas como detergentes, amoníaco, peróxido. En ninguna situación debemos combinarlas. Esto es bien importante porque se está dando el caso de combinaciones porque creemos falsamente que si 2 desinfectantes o 3 desinfectantes son buenos por separado, malentendemos que cuando lo unimos podemos potencializar el poder desinfectante de estas. Y lo que estamos propiciando son reacciones químicas, porque todas estas sustancias tienen por sí mismas un gran poder reactivo y por esa razón no deben unirse para evitar formar mezclas más tóxicas. Dicho sea de paso, por ejemplo, la más frecuente que se hace es la lejía con detergente o incluso lejía con agua caliente o agua hirviendo. O podemos a veces combinar lejía y amoníaco. Todas estas prácticas son incorrectas dado que se producen desprendimientos de gas cloro, que es muy tóxico, muy irritante, sensibilizante incluso. Y también en el caso de la combinación con amoníaco podemos producir
cloroaminas, que son incluso cancerígenas. Entonces debemos recordar que cada vez que veamos la palabra lejía con asterisco, debemos tener en mente todos esos cuidados que vamos a guardar para prevenir, si bien es cierto, nos va a ayudar como un aliado, como sustancia desinfectante, pero no queremos que nos dañe nuestra salud por las propiedades químicas que tiene. Siendo así, en el caso de los vehículos, todas las superficies táctiles con las que está en contacto el usuario deben de preferencia ser desinfectadas con etanol o alcohol etílico al 70, el alcohol común y corriente que conocemos, dado que la lejía en este caso no es aplicable porque es corrosiva para las superficies. Para las llantas sí, ya lo dijimos, podemos utilizar una solución de lejía cuando tenemos que preparar cantidades ya mayores de 1 litro. Se maneja la proporción de una taza, es decir, aproximadamente 200 ml de hipoclorito en 5 galones de agua. Generalmente las cubetas comerciales vienen por 5 galones. En el caso de que se tenga un buen presupuesto y se pueda evitar el uso de la lejía porque es bastante corrosiva para las superficies, se pudiera usar una solución de amonio cuaternario de 5ª generación, que son un poquito más caras, pero menos corrosivas, menos agresivas para las superficies. Ahora bien, en cuanto a cuál va a ser el protocolo previo al inicio de actividades, debemos decir que es importante que el personal de limpieza debe desinfectar las oficinas y locales antes de que el personal ingrese. Esto se puede lograr nuevamente con la solución de lejía preparada, como dijimos anteriormente, y desinfectar los pisos, los escritorios, las computadoras, las impresoras. Ya vamos a ver posteriormente los cuidados que debemos de tener con estos equipos. Todos los artículos de trabajo, las superficies que permitan ser rociadas, y todos los artículos incluyendo los baños, los sanitarios, antes del inicio de la jornada laboral y también al terminar la jornada. Importantísimo acá es que debemos evitar el barrido en seco. Debemos utilizar mejor mopas o trapeadores, que normalmente le llamamos, húmedos con lejía para recoger las partículas de polvo y basura. ¿Por qué se hace esto? Porque cuando barremos en seco lo que hacemos es diseminar las partículas de polvo. Y dado que el COVID es un virus bastante pesado, generalmente dura muy pocos segundos en aire y cae a la superficie. Entonces, lo más probable es que si estuviese presente estaría en el piso, y es así como debemos evitar su diseminación. También es importante que el contratista, en el caso de tener un tercero como proveedor de limpieza, este deberá proveer el equipo de protección personal al personal para esta actividad y evitar que las personas se enfermen con el uso frecuente de los químicos. Ya dijimos que estas son sustancias oxidantes fuertes y las personas que están haciendo la limpieza a veces hasta 3 veces en el día podrían sufrir los efectos de una intoxicación en caso que no los protejamos, y por eso es importantísimo proveerles el equipo de protección necesario. En este caso, la visual le haría falta los lentes de policarbonato y la careta, pero comprendamos que ya lo dijimos anteriormente, que es necesario utilizar. Es importante establecer que no se debe permitir la entrada de personal hasta no haber realizado la limpieza de los locales. Ahora bien, en cuanto a los equipos que dijimos anteriormente, las fotocopiadoras, los marcadores táctiles o por clave de la asistencia del personal, las computadoras, los teclados, los picaportes de la puerta y especialmente los pasamanos de las graderías deben ser desinfectadas con una frecuencia mayor, es decir, 3 veces al día. Es importante hacerlo antes de la jornada de trabajo
al mediodía, que generalmente hay un receso para comer, y al final, antes de la salida del personal también, y después, cuando este personal se retire, es importante realizar esta desinfección. Adicionalmente, las personas deben lavarse las manos con abundante agua y jabón. No es necesario utilizar lejía. Aquí quiero ser bien puntual. Debemos evitar la confusión de uso de un desinfectante con un antiséptico. La lejía es un desinfectante, es decir, es apto para destruir el virus y bacterias en superficies, no en las manos, no en la piel. Debemos hacer la diferenciación que un antiséptico sí se puede utilizar en las manos, sí se puede utilizar sobre superficies vivas. Entonces, en el caso debemos de guardar la regla que cuando se trate de superficies inanimadas, como mesas, escritorios, computadoras, impresoras, etcétera, sí podemos usar incluso solución de lejía, pero menos agresivo, el etanol al 70%, pero nunca utilizar los desinfectantes fuertes en la piel. Así sea que creamos que estamos protegiéndonos más del virus, pero recordemos que también podríamos estar lacerando la piel, podríamos estar irritando nuestra epidermis y eso hacernos más sensibles a adquirir otras enfermedades por llagas o laceraciones en la epidermis. Ahora bien, ya cuando estemos listos para ingresar al trabajo, es importante la toma de temperatura, dado que uno de los síntomas principales de la enfermedad producida por COVID-19 es la elevación de temperatura. Aquí quisiera puntualizar el hecho de que es importante que la persona que la toma debe estar capacitada para dirigir los dispositivos que están a base de luz infrarroja, para que sea nada más colocado en la frente y no en los ojos, no en otra parte del rostro, solo en la frente, dado que ahí en esa ubicación el rayo se dirige específicamente a la base del hipotálamo, que es donde se produce la elevación de temperatura en caso de tener una infección. Por lo tanto, debe evitarse en todo momento el contacto del láser, perdón, sí, del rayo con los ojos, porque podría dañarlos. Ahora bien, una vez ya hemos pasado la barrera de la toma de temperatura, debemos pasar por la barrera para el calzado, que debe estar impregnada en lejía, preparada como ya dijimos anteriormente, y es importante que por lo menos de 30 a 40 segundos estemos friccionando. No es solo pasar, no es solo dar 2 pasos sobre la alfombra humedecida con lejía, sino que debemos frotar las suelas muy bien, por lo menos de 30 a 40 segundos. ¿Por qué ese tiempo? Porque los desinfectantes y los antisépticos se evalúan precisamente en un tiempo mínimo de 30 segundos. Por eso es que debemos darle lugar a que la sustancia química haga su efecto. Debemos estar humedeciendo o cambiando esta alfombra o paño que coloquemos a la entrada del local cada 2 horas. ¿Por qué? Porque el hipoclorito, ya dijimos, contiene cloro, el agente desinfectante es el cloro y este se evapora. Entonces, cada 2 horas esta alfombra ya no va a tener la efectividad que tenía al principio. Entonces, debemos hacer, si es posible, una bitácora donde podamos estar registrando los cambios de alfombra o las humectaciones que hagamos de ella. Se recomienda tener un calzado y toda la vestimenta de trabajo dentro del trabajo en lockers y en bolsas plásticas para evitar al máximo utilizar la ropa que traemos de calle, dado que podríamos ser portadores involuntarios de un virus en la ropa porque venimos del transporte público y podríamos ser portadores de al local de trabajo. Entonces, lo mejor sería poder contar con una ropa especial para trabajar y no estar, digamos, utilizando la ropa de calle. En caso que no sea posible, pero por lo menos usar gabachones o algunos otros dispositivos que se puedan tener. Es importantísimo, es básico
lavado de manos con jabón y agua, de ser posible no solo las manos, sino también los antebrazos, diría yo. Aquí no es solamente mojarse medio, hacer un movimiento con las manos y ya quitarse el agua, no. Debe ser a conciencia, deben lavarse bien los dorsos de las manos, las palmas, las puntas, los laterales, entre medio de los 4 dedos frontales y el pulgar, todo bien lavado, porque incluso las uñas deben usarse cortas, lo más cortas posible, dado que podrían ser reservorio del virus y de otras bacterias. Y ante todo, desde que entramos y mientras nos mantenemos en la jornada de trabajo, debemos mantener la distancia de 6 pies, equivalente a 1.8, que es el promedio de distancia que se está recomendando. Fabuloso si se puede usar 2 metros de distancia. Ahora bien, también debemos desinfectar nuestras pertenencias cuando llegamos, dado que podríamos tener involuntariamente virus ahí. Quiero puntualizar especialmente el teléfono celular, porque el teléfono se ha vuelto un dispositivo que nos acompaña a todos los lugares y lamentablemente es como un medio fácil de portar los virus y bacterias. Aquí debo también señalar que el teléfono debe estar apagado cuando lo desinfectemos. Nunca nos arriesguemos a tener un incendio, porque recordemos que el etanol es una sustancia inflamable y si lo usamos con el teléfono encendido podría darse el caso de que prenda en llama, dado que es una fuente de ignición. También es importante la limpieza de los teclados, lo dijimos anteriormente, los picaportes, toda la superficie donde vamos a tener contacto. Y ojo, muy importante, las llaves, los llaveros, las monedas, todo lo que pueda ser portador del virus. Y entonces debemos ser especialmente cuidadosos con estas pertenencias y superficies. Es aconsejable que todo trabajador deba contar con una bolsa plástica, ya sea con sello, de las que venden ya con este sello muy práctico, o bien una bolsa común y corriente que nosotros sellemos bien cuando botemos la basura de las oficinas y locales, y evitar tirarlas al piso o tirarlas a basureros que no tengan tapadera. Lo más aconsejable es tener reservorios con tapadera y de preferencia con pedal para no tener que tocar esa tapadera. Recuerden que toda superficie que se toca es un posible foco de contagio. También es importante evitar el uso de aretes, relojes, pulseras, anillos, toda la bisutería y joyería. Yo sé que eso nos cuesta mucho a todos los que estamos acostumbrados y que nos gusta lucir los adornos, pero lamentablemente en esta situación debemos evitarlos porque se convierten en un foco un reservorio para el virus. También debemos prever si recibimos proveedores y visitantes en nuestro local de trabajo. Debemos en todo momento tener el primer frente o barrera sería la toma de temperatura, de manera que podamos detectar un posible caso asintomático al principio y que sea portador del virus. Debemos mantener siempre el uso de la alfombra o barrera con lejía, humectada cada 2 horas, y lavarse las manos. Debemos pedirle a nuestros proveedores y visitantes que se laven las manos. Para eso debemos proveer jabón y agua. De lo contrario, si no tuviésemos, porque puede darse el caso, debemos utilizar en todo momento el antiséptico de alcohol gel o alcohol al 70. Aquí quiero puntualizar, porque no lo mencioné antes, la cuestión del lavado de manos. Es preferible el jabón líquido en un contenedor en el que tengamos que hacer el menos contacto posible para dispensar el jabón. Por eso sería bueno evitar el uso de jabón en pastilla, dado que no es que no sea bueno el jabón, es porque el hecho de la forma sólida hace más propenso a que quede ahí algún virus o bacteria, y por eso es mejor utilizar el alcohol líquido, perdón, el jabón líquido.
También en este caso es importante, si usamos dispensadores, los dispensadores que estén rotulados, que estén fechados de la fecha en que se vertió ahí el jabón y la fecha de vencimiento o la fecha de mejor uso antes de, como una buena práctica para llevar el control de que no sean jabones ya expirados los que estamos usando. Una vez ya estamos dentro del trabajo y como también recordemos que el personal lo trae desde casa, el uso del equipo de protección personal va a continuar con ellos, pero sería muy bueno en el caso de si es importante, por ejemplo, el uso de los guantes, si traemos guantes de la calle, es mejor en este caso habérselos cambiado y lavarse las manos y luego utilizar nuevos guantes, o si no es necesario utilizarlo porque en el caso de algunas actividades pudiesen hacerse sin guantes. Algunas personas incluso se quejan de hipersensibilidad de la piel por el uso del látex. Entonces, debemos como evaluar las actividades de manera que podamos detectar riesgos y si los hay, pues entonces protegernos debidamente. De lo contrario, no obligar, digamos, a los trabajadores a utilizar un equipo de protección que en ese momento no se requiera. Por eso es tan importante la gestión de evaluación de riesgos en los lugares de trabajo. Tenemos nuestra base legal para eso, está el decreto 86 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo y ahí podemos versarnos de cómo hacer estas evaluaciones que deben estar, dicho sea de paso, documentadas para poder respaldar el uso del equipo de protección de los colaboradores durante el trabajo. Aquí importantísimo el uso de las mascarillas, que sean mascarillas no falsificadas, de preferencia no usar mascarillas de tela, porque las personas creen que al no tener, digamos, otro tipo de mascarilla, puedan usar de tela, incluso las he visto de tejidas, pero seamos honestos, esas mascarillas no filtran el aire adecuadamente, podrán mantener un poco las partículas de saliva de la persona usuaria, pero no son efectivas para la no transmisión de las partículas hacia otras personas. Entonces aquí se vuelve mucho más importante el tema del distanciamiento, dado que si no se puede tener las mascarillas N95, que son las más recomendadas, pero en ese caso tener el distanciamiento en todo momento. El uso de las caretas sí se vuelve muy, muy importante. Es increíble la cantidad de partículas que emitimos cuando hablamos y por eso es que se vuelve prioritario el uso de las barreras o mascarillas faciales. En este caso, creo que es bien importante puntualizar que las normas del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos certifica las marcas o mascarillas que pasan esa prueba. Y por eso es que debemos estar como muy atentos a eso, porque podrían incluso venderse mascarillas diciendo que son de esa calidad y nosotros debemos estar preparados para poderlas evaluar y saber si realmente son la calidad que nos están vendiendo. Los lentes se vuelven importantísimos debido a que los ojos son una de las fuentes, puntos de entrada del virus por la humedad de las mucosas de los ojos, la nariz, y por eso en todo momento debemos hacernos acompañar de este equipo, siempre y cuando ya en la evaluación de riesgo que hemos realizado se detecte el alto riesgo que tienen los trabajadores. Ahora bien, durante la realización de nuestras actividades de trabajo, mantengamos siempre el distanciamiento por lo menos de 1.5 a 2 metros y evitemos las prácticas, porque esa creo que es la parte de la cultura que debemos modificar desde ya que empezamos a pensar que vamos a regresar a nuestros lugares de trabajo. Lamentablemente no vamos a poder tener el contacto humano que normalmente estamos acostumbrados a tener. Debemos de pensar que en este caso no es que no queremos a nuestros amigos, no es que no estimamos a nuestros compañeros de trabajo, pero de preferencia debemos abstenernos
Aún el codo que dice ya no se dé la mano, des el codo. Recuerde que una de las medidas para estornudar o toser es usar el codo. Entonces, no, para mí no es recomendable el saludo ni así ni de codo. Es mejor de lejito saludarnos porque estamos demostrando el amor también y la amistad de esa forma. Estamos demostrando que me importa mi compañero, que me importa su salud y por esa razón es mejor abstenernos de esta práctica. Siendo así, es probable que tengamos en nuestros lugares de trabajo que realizar algunos cambios organizacionales, ya lo vamos a ver más adelante, como es el caso de la distribución del espacio. Cuando se pueda poder jornalizar solamente a la mitad del personal para que permita el distanciamiento entre persona y persona, y en caso que el lugar no sea suficiente, pues entonces hacer jornadas alternas, es decir, por semanas o por mediodías. Entonces, acá tenemos que estar atentos a que las personas, porque lamentablemente tenemos esa cultura gregaria de siempre estar juntos, de estar siempre en grupitos, y entonces esa parte se les debe dar, más adelante vamos a ver en las capacitaciones, se les debe insistir mucho al trabajador que es por su bien y por el bien de sus compañeros. De ser posible, se deben delimitar cuáles van a ser los accesos, los ingresos y salidas específicos de los lugares de trabajo. Si tenemos más de una entrada, más de una salida, delimitarla para poder controlar mejor todas las situaciones que vimos anteriormente. Cuando sean para vehículos, es importante delimitar los lugares gráficamente, si es posible dibujárselos. Aquí por eso les compartí esta visual en la que en una panadería han marcado con tiza de una manera bien rudimentaria, se podría decir, pero muy práctica, el lugar donde deben estar las personas haciendo fila para esperar ser atendidos. Entonces podemos hacer eso en nuestros lugares de trabajo si tenemos la atención a clientes, si es posible por turnos, evitar que se puedan reunir en una sala de espera más de 2 clientes y hacerlos siempre guardando el distanciamiento social. Y siempre recordar, esto es una regla que no debemos olvidar jamás, la debemos de llevar en nuestra mente como llevamos nuestro nombre, el uso del equipo de protección. Siempre hacernos portadores de nuestras mascarillas, de los lentes de policarbonato y de muy preferentemente la careta facial plástica completa. Ahora bien, se vuelve importantísimo el tema organizacional de la capacitación de todo el personal. Aún en este momento, cuando estemos capacitando al personal, lo debemos hacer de manera que podamos convocar a la cantidad de personas que nos permita tener el distanciamiento social reglamentario. Eso es algo importantísimo. Debemos de concientizar a nuestro personal que es por su vida, que es por su salud, que es por su familia. No es hasta cierto punto porque la autoridad lo ordenó, porque lamentablemente tenemos esa sensación de que nos dan las reglas y las queremos romper. Inmediatamente nos dicen no haga y nosotros lo estamos haciendo. Aquí es importante que el personal se concientice y forme una cultura de distanciamiento, no porque no nos estimemos, no porque no nos queramos, sino que por el contrario, porque cuidamos de la salud del otro, porque nos importa su bienestar. Entonces, el jefe, gerente o supervisor de la empresa debe coordinar que las capacitaciones sean de tal manera que se evite la contaminación entre el personal. Es importante entregarle brochures o panfletos, volantes que ellos puedan tener presentes en sus lugares de trabajo, colocarlos ahí en su escritorio, en la pared cerca de su lugar de trabajo, para que ellas puedan estar recordando, si es posible, el uso de afiches, el uso de pósters o de alguna ayuda visual que nos mantenga alerta de cuáles deben ser los cuidados que debemos tener durante la jornada de trabajo. También importantísimo es el hecho de favorecer el trabajo en casa. Si
Si es posible que un trabajador se mantenga en casa, aún con la reapertura, pero podemos evitar que esta persona venga a nuestro lugar, por lo menos por algunos días o por ciertas jornadas, si no es necesaria su presencia ahí en físico, podemos seguir manteniendo el teletrabajo y solo utilizar, o mejor dicho, hacer llegar a las personas muy necesarias, a pesar de las disposiciones, pero debemos recordar que el teletrabajo y las reuniones como videoconferencias nos ahorran tiempo, nos ahorran dinero incluso, porque todas estas medidas, yo creo que todos estamos pensando, todas estas medidas a guardar requieren un presupuesto, requieren dinero, y entonces debemos estar pensando que es costoso. Entonces, de preferencia, si podemos combinar el teletrabajo con el trabajo presencial, hacer esas combinaciones. Ahí tenemos que ser como muy creativos en la cuestión de la administración del personal, de manera que podamos entonces estar manteniendo esa distancia interpersonal requerida. En el caso de, permítanme, necesitaba humedecer un poco la garganta. Debemos tener por escrito un plan de contingencia, es decir, que las cúpulas organizacionales de la empresa deben haber trabajado previamente en un plan de contingencia, tenerlo revisado, autorizado y firmado, porque parte de las buenas prácticas es que lo que no está escrito no existe. Nosotros podemos decir cosas muy preciosas, muy fascinantes, pero si no están escritas no existen. Entonces es importante que este plan, con todas las medidas que hemos hablado y que ustedes pueden respaldarse más adelante con la bibliografía, estén por escrito y que todo el personal las conozca por escrito. Es decir, ya sea que se las difunda de manera electrónica o impresa, pero que sepan ellos que es un debe ser. No es si yo quiero o si yo puedo, sino un debe ser. Para la elaboración de este plan se deben consultar los delegados de prevención, de seguridad o los representantes de los trabajadores de acuerdo a la ley vigente. Recordemos que tenemos el decreto 254, el decreto 86 y el decreto 89 de seguridad y salud ocupacional para respaldarnos en todo lo referente a la organización de los comités de seguridad y las brigadas, para que ellos nos auxilien, nos respalden, y el delegado también de seguridad autorizado por el Ministerio de Trabajo debe acompañarnos para que todo sea, en todo estemos participando todos. En esta lucha por el combate del coronavirus es importante la prevención y la detección a tiempo, y por eso es que la toma de temperatura debe hacerse por lo menos a la entrada de la jornada de trabajo, como lo dijimos anteriormente, de preferencia que deba estar documentado para que sea respaldado, que en el caso de algún contagio podamos tener el comprobante de los registros, y sobre todas las cosas proteger al personal, y en caso que se detecte algún paciente que ya esté presentando los síntomas, debemos manejarlo de acuerdo al protocolo de salud que el ministerio nos provee, y de esa manera evitar, por ejemplo, las murmuraciones, o que a vuelta del pasillo se diga fulano o mengana tiene temperatura alta, es un caso de COVID. Todo eso lo debemos de manejar con un gran cuidado, con prudencia, para evitar las especulaciones y proteger también al trabajador. Cuando estemos en el tiempo de receso o almuerzo, debemos siempre mantener el distanciamiento físico, ya lo dijimos. Aquí es importante el uso de utensilios, platos, vasos, tenedores, cucharas, todos los cubiertos que sean personales o desechables. Debemos evitar el uso intercambiado de los utensilios, porque obviamente serían foco de infección. Incluso los reservorios para beber agua deben ser exclusivamente de uso personal.
y aún así deben estarse lavando por lo menos 2 o 3 veces al día. Utilizar la bolsa plástica personal para descartar los desechos, especialmente las mascarillas y los guantes. Acá, porque en este momento ellos van a tener que retirárselos para poder comer, entonces es importante enseñarles a cómo se debe retirar la mascarilla y los guantes. En ningún momento se debe hacer contacto con la parte externa de la mascarilla y del guante, porque entonces ahí estaríamos contaminando. Y es aconsejable, después de retirarlos, lavarnos bien las manos con agua y jabón. Y si no, pues utilizar el alcohol gel. También es súper importante el uso de los pañuelos desechables o servilletas en todo caso. Si no tenemos pañuelos desechables, usamos aunque sea las servilletas para evitar estornudar sobre las superficies o sobre la misma mano. Y que cuando las desechemos usemos bolsas plásticas y cuando las tiremos al basurero bien cerradas, bien selladas para evitar la diseminación del virus. Y en caso que tuviéramos que estornudar o toser a más sobre la mano, sino que de preferencia en el codo, en la parte interna del codo. Eso es algo que debemos de incluso ensayar para que mentalmente nosotros tengamos ese reflejo ya incondicionado de que al toser o estornudar debemos poner el codo y no la mano. En todo momento es importante que les digamos a nuestros colaboradores que la medida de lavarse las manos es quizás una de las, después del distanciamiento, creo que es la medida más efectiva, dado que el virus del coronavirus el COVID-19 es sensible a las sustancias químicas como el jabón, los detergentes y los desinfectantes. La parte lipídica de la cápsula que forma al virus se disuelve en estas sustancias, por eso es que es tan importante el lavado de manos. Y también algo que debe ser ya un reflejo incondicionado es el no tocarnos las manos, el no tocarnos la nariz, porque nosotros lo hacemos hasta como tic, como un tic nervioso de estarnos tocando las manos y la boca, y por eso es que es importante mantener las manos limpias. Y debemos explicarle al trabajador que es importante seguir las indicaciones, no verlos como algo forzado, sino que es algo que es por su bien. Y debemos evitar, en el caso del trabajo, si podemos evitar la impresión de documentos, que tengamos que abstenernos de imprimir grandes cantidades de papel, hagámoslo, porque pensemos que cada uno de esos documentos, en caso de tener un síntoma, pudiéramos estar propagando el virus a través de los documentos. Solamente imprimir los muy esenciales y cuando lleguemos a casa, digamos que hoy ya cubrimos todo el tiempo de trabajo y tenemos que regresar a casa. Debemos en todo momento mantener las medidas que dijimos en los vehículos y en los autobuses o transporte público, debemos seguirlas manteniendo. Y cuando lleguemos a casa, evitar el contacto con nuestros miembros de la familia, especialmente los niños, porque los niños son dados a salirnos a abrazar y debemos explicarle a nuestros niños, nuestros hijos, nuestras esposas o esposos, de que debemos evitar el contacto con la familia hasta que hayamos hecho todo el protocolo, el ritual de limpieza, le llamo yo, para poder abrazarlos y poder besarlos. Debemos desinfectarnos los zapatos de calle, siempre con la barrera que nosotros debemos tener en casa, igual que la tenemos en el lugar de trabajo, estarla humedeciendo con lejía preparada del día cada 2 horas. Y si es posible dejar los zapatos fuera de casa en una bolsa, ya desinfectados, no con lo que traemos de calle, sino ya desinfectados, dejarlos en una bolsa y cambiarnos los zapatos y ponernos los zapatos de casa. Luego desinfectar las pertenencias que tenemos, que traemos las llaves, que traemos monedas, que traemos el celular, que traemos todo lo que traigamos como usamos portadores. Luego nos debemos de quitar la ropa exterior y depositarla de preferencia en una bolsa para luego lavarla con agua y detergente. Vuelvo y repito, en este momento no debemos hacer mezclas de desinfectantes como lejía con amoníaco ni peróxido, o mezclar alcohol con lejía, mucho menos. Se produce
una sustancia muy peligrosa, el cloroformo. Tenemos que evitar el uso de agua hirviendo o agua caliente con lejía porque evaporamos el cloro. Y posteriormente nos debemos duchar, bañarnos de preferencia el cuerpo completo y lavarnos bien la cabeza. Está comprobado que el virus se puede adherir al cabello, entonces debemos lavarnos bien profundamente y si en caso, porque hay zonas en las que no hay agua las 24 horas del día, esa es nuestra lamentable realidad. Si tenemos que, no podemos bañarnos, pues entonces lavarnos, aunque sea con una cantidad limitada de agua y jabón, las partes expuestas, la cara, el cuello, las manos, los brazos, bien lavadas las puntas de los dedos, los dorsos, las palmas, ya cuando estemos en casa. Y de esa manera he llegado al final de mi presentación. Aquí les dejo las referencias principales en las que me basé para la elaboración de esta presentación y pues doy el tiempo para las preguntas si ustedes quieren. Muchas gracias, licenciada Ana Valencia. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Uno de los participantes nos menciona que si bien la solución de hipoclorito de sodio en agua es utilizada, ¿cuál sería la concentración más recomendada, comprarla? Y si esta solución es de preparación diaria o cuál es la duración. Sí. Ok. Bueno, sabemos que comercialmente la lejía o hipoclorito viene en una concentración entre 5 y el 10%. La mayoría de marcas vienen en ese porcentaje. El más frecuente es 5%. Entonces, basándonos en ese mínimo de porcentaje, cuando hacemos la dilución de 20 mililitros en 1 litro o una taza, hablando de 4 onzas en 5 galones, estamos llevando a una concentración de 0.5 al 1% de concentración. Entonces, es importante hacerlo el día de uso, porque debido a que la parte activa del hipoclorito es el cloro, este cloro se evapora, o sea, se elimina de la solución por evaporación. Y por esa razón es que es importante hacerlo todos los días, no hacer cantidades grandes que no vamos a utilizar, sino que solamente las requeridas. Todo eso se tiene que ver en el momento de evaluar el plan de contingencia, cuáles son los volúmenes requeridos para no tener como un gasto excesivo y después tener que descartarlo. También es importante la forma de conservarlo durante el día. Debe ser en frascos plásticos. Si, por ejemplo, se pueden usar aspersores, es importante que sean plásticos, no de vidrio, por la naturaleza alcalina que tiene esta solución. Y también es importante que sean opacos, porque ya les mencioné, la luz que incide sobre la solución favorece la descomposición del cloro. Entonces, es importante que lo hagamos en plástico opaco en el día, y si cuando se trata de la barrera para los zapatos debe estarse humedeciendo cada 2 horas. ¿Por qué? Porque la evaporación en una superficie extendida es más fácil, es más rápida la evaporación. Entonces, es lógico que una solución que se expone a lo largo de más de 2 horas ya no tenga la efectividad necesaria para destruir el virus en los zapatos. Y ahí es importante decirle a los, capacitar a los empleados de que deben friccionar las suelas de los zapatos cuando pasan por la alfombra por lo menos 30 segundos, que es el tiempo mínimo en el que se evalúan los desinfectantes y se comprueba su poder de destruir las bacterias, los virus y incluso los hongos. No sé si eso responde la pregunta del participante. Muchas gracias, licenciada. Ahora, otro de los participantes nos pregunta que si es conveniente utilizar una solución de lejía, dado que es un químico corrosivo, y este puede dañar la carrocería de los vehículos. Si hay alguna otra opción de utilizar. Sí,
Sí, de hecho sí, se las mencioné cuando les dije que las soluciones de amonio cuaternario de quinta generación son bastante aplicables, porque sí, tiene razón, o sea, ya de estar lavando o aspersando las superficies por varios días con lejía va a corroerle el metal y la carrocería se va a dañar. Yo diría que si el presupuesto se los permite, utilizar las soluciones de amonio cuaternario, que son un poco menos agresivas, menos corrosivas para los metales especialmente, pero sí tiene un costo, un mayor costo que la lejía. El hipoclorito se ha vuelto el desinfectante casi universal en este caso por el hecho de que es barato, pero siempre tiene las limitantes de que hay superficies que las dañan. Por eso es que es importante no excederse en la preparación, no pensar, como el hipoclorito es bueno, le voy a poner más para que desinfecte mejor, sino que debemos usarlo en las concentraciones recomendadas por los fabricantes. De hecho, les voy a mencionar, yo no tengo ningún interés de promocionar ninguna marca, pero yo quisiera que todos, cada vez que van a usar un desinfectante, vean la etiqueta de las marcas. Generalmente las sustancias higiénicas, los limpiadores y desinfectantes que están debidamente registrados por las autoridades de salud, en nuestro caso la DNM, tienen su número de registro. Y si es así, han demostrado cumplir todos los requisitos de ley. Evitemos utilizar desinfectantes que nos venden en la esquina o que nos venden en la calle, nos venden porque es más barato y nos dicen que mata todo, y que como es más barato nos vemos como inclinados a comprar eso, porque esas sustancias generalmente son de preparación artesanal y no tienen la demostración de su efectividad. Entonces, podemos hacernos como más daño si utilizamos ese tipo de sustancias. Yo no quiero favorecer, de hecho, a las marcas, pero sí tenemos la garantía de que las autoridades de salud las han evaluado y que se ha demostrado que tienen la efectividad que dicen tener. Y por esa razón es importante basarnos en las etiquetas de los frascos o de los aerosoles o lo que sea que estemos usando, siempre basarnos en las indicaciones de uso. Hay algunos desinfectantes que ya vienen preparados directamente para usar sobre las superficies, en cambio otros hay que prepararlos. Y en ese sentido, ser respetuosos de las cantidades, no solamente decir voy a poner un chorrito o voy a poner un poquito, sino que medirlo. Podemos hacer uso de jeringas. Existen las jeringas de volumen mayor de 10 ml, las bouillon se llaman. Podemos medir las cantidades que vamos a utilizar para no excedernos, ni tampoco usar menos que no sea efectivo. Podemos usar también las medidas que ya vienen como vasitos o tacitas, cucharas, vienen ya unas cucharas ya comercialmente evaluadas para poder estar midiendo los químicos. Cuando yo diría que en el caso de las soluciones cuaternarias de quinta generación, que ahorita están muy en boga por el hecho de que se ha comprobado la efectividad de ellas en su debida concentración y que no son irritantes, por lo menos no son tan irritantes como el hipoclorito. Sin embargo, hay personas que también se han quejado por la sensibilización de la piel, por algunos rociamientos que les hacían a las entradas de los locales, pero debemos recordar siempre la diferencia entre desinfectante y antiséptico. El desinfectante lo puede usar en superficies inanimadas y el antiséptico lo puede usar en la piel. Algo que es muy conveniente es el alcohol. El alcohol etílico al 70% es tanto desinfectante como antiséptico. Entonces es muy recomendable el uso del alcohol, siempre y cuando se tomen las medidas antifuego. ¿Por qué? Porque si no dejamos que evapore lo necesario y activamos el aparato o activamos el celular o activamos la computadora y todavía tenemos vapores de etanol, puede producirse una ignición y tener un pequeño incendio, ¿verdad? Entonces, por esa razón debemos ser muy cuidadosos con el uso de los químicos. Ellos pueden ser nuestros aliados
pero también pueden dañarnos si nosotros no los usamos bien. Muchas gracias, licenciada. Otro de los asistentes nos pregunta qué recomendaciones nos podría dar en el manejo del aire acondicionado para evitar que se expanda el virus. Correcto, correcto. Sí, precisamente en una de las fuentes de bibliografía que les pongo acá, nos menciona, por ejemplo, en la guía de preparación en los lugares de trabajo de la OSHA, nos habla acerca de las revisiones que debemos estar haciendo a nuestros equipos de aire acondicionado, estar cambiando los filtros, estar limpiándolos, porque obviamente como ellos hacen recircular el aire, es recomendable tenerlo bien, con un buen mantenimiento, con una buena limpieza y de ser posible, en la medida de lo cómodamente necesario, usar la ventilación natural. No es recomendable tener el encierro de las oficinas que normalmente teníamos en ciclos cerrados por el hecho de que podíamos estar diseminando el virus. De preferencia en lugares que podamos contar con una ventilación natural es mejor usarla. Y si no, porque hay lugares que son confinados y no tienen, digamos, ventanas ni puertas hacia el exterior, pues entonces debemos podemos basarnos en esta guía. Ahí están cuál es el mantenimiento mínimo que se le debe dar a los aires acondicionados. Dado que no era, digamos, el alcance de la presentación, no ahondé en esa información, sin embargo, pueden consultar esta fuente bibliográfica. Muchas gracias, licenciada. Otro de los participantes, y quizás aquí voy a unir dos preguntas, es en caso de que no se cuente con una alfombra para desinfectar los zapatos o no se pueda cambiar ropa en el lugar de trabajo, ¿sería recomendable rociar tanto las suelas de los zapatos como la ropa y en qué cantidades? Ok, si no se cuenta con una alfombra, me dice. Correcto. Ok, bueno, es que realmente digamos, no es que necesariamente deba ser una alfombra. Lo más conveniente es que sea, pero si no, podríamos utilizar un paño. Es decir, lo que normalmente nosotros le llamamos un trapeador, una mopa. Podemos mantener una toalla como un paño humedecido a la entrada. He visto en algunos lugares que utilizan bandejas con la solución de hipoclorito sin el paño, sino que solamente la bandeja. Lo que sucede con eso es que el metal de la bandeja, que generalmente es de aluminio, va a reaccionar con el hipoclorito. Y entonces la cantidad de cloro va a reducir. Por eso es que es importante que entre la bandeja y la solución haya una superficie que favorezca la humectación y que mantenga la concentración de cloro necesaria. Dicho sea de paso, también es importante la ventilación suficiente cuando estamos usando eso, porque ahora sucede que usted donde quiera que vaya huele a lejía, ¿verdad? Y el problema que yo estoy viendo es que podría producirse una sensibilización de las vías respiratorias superiores al uso de la lejía excesivo. Y por esa razón es que debe ser utilizado en la justa medida y de la manera en la que estamos citando. Algo que caracteriza esta pandemia es de que hay mucha información y hay mucha desinformación. Entonces debemos de tratar la manera de consultar las fuentes más confiables y evitar que las personas que por temor, por ese miedo al virus y de contagiarse, hagan mal uso de los químicos. Entonces, en el caso de que no tengan una alfombra, volviendo a la pregunta, puede utilizar una toalla que destine solo para eso. O sea, trapeadores que ya los tenga solo para eso, que no los va a utilizar para limpiar el resto de los pisos, sino que exclusivo. Dicho también sea de paso que hay que lavarlos. No es que este paño va a estar ahí por semanas en la entrada, solo humedeciéndolo. No, tenemos que lavarlo diariamente. Y si es posible, cámbielo unas 2 o 3 veces al día. Lávelo con suficiente detergente y agua
evitemos, nuevamente lo repito, evitemos la mezcla de sustancias químicas que puedan producir un reactivo mucho más agresivo que el antecesor, y mantengamos todas las medidas de limpieza posibles, pero en la justa medida, porque si nos excedemos podemos dañarnos también. Muchas gracias, licenciada. Por cuestiones de tiempo voy a dar lectura a la última pregunta, la cual dice, consultar qué se opina de los arcos sanitizantes y qué desinfectante se puede utilizar para no afectar al personal. Los arcos desinfectantes, sí, los he visto, pero también los he visto desaparecer, porque creo que la situación de eso comenzó por los vehículos y de ahí se extendió a las personas. Pienso que debemos hacer un buen uso de ese tipo de dispositivos, dado que podemos estar sensibilizando a las personas e incluso lesionándolas. Porque recordemos que todos los químicos que estamos utilizando son sustancias químicas peligrosas si las utilizamos de manera inadecuada. Se decía que no debíamos usar el hipoclorito porque obviamente es una sustancia oxidante bien irritante, y que lo más recomendable eran las soluciones de amonio cuaternario, y que por eso de quinta generación, porque las anteriores ya sabemos que tienen muchas limitantes de acción, y por esa razón podemos utilizarlas siempre y cuando su efectividad se haya demostrado y que no está dañando al personal, que no lo está sensibilizando. Yo diría que quizás si no necesitamos mojar, digámoslo así, humedecer a las personas, podemos hacer uso de todas las otras medidas, los cambios de ropa, los cambios de calzado, los lavados de mano, el uso del equipo de protección personal, para no necesitar hacer estas aspersiones, porque sí son como más arriesgadas. En el caso de los vehículos, debemos de tratar la manera de capacitar a las personas que están haciendo la aspersión, de preferencia sobre las llantas y sobre las superficies, únicamente las necesarias. Es muy probable que tengamos que estar lavando más frecuentemente nuestros vehículos, porque también las sustancias químicas van a hacer su acción sobre las superficies. Entonces tenemos que estar como al cuidado de eso. Por eso es que es bien importante como consultar las etiquetas y la información, toda la información que hay de cada químico para poderlos usar en la justa medida. Entonces, del amonio cuaternario he leído un poco. Sí, es bastante benévolo con las superficies, no sensibiliza mucho a las personas, sin embargo, debemos usar todo con prudencia, con mucha prudencia. Muchas gracias, licenciada. Antes de cerrar este webinar, quisiéramos recordarles que en la casilla de preguntas y respuestas se ha habilitado el link para que puedan ustedes realizar la evaluación de este webinar que se ha impartido el día de hoy. También, de igual manera, ustedes van a recibir un correo electrónico para poder realizar esta evaluación, si no es posible que la puedan hacer en estos momentos, para que nos puedan dar una retroalimentación y podamos incluir sus solicitudes en próximos webinars. Es importante que nos ayuden completando la evaluación para poder incluir sus observaciones en nuestros programas. Agradecemos a la maestra Valencia nuevamente por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar, en el cual ha impartido un contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad del tema. De igual manera, quiero darles y agradecerles, mejor dicho, a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que realizaremos el día lunes 15 de junio a la 1 de la tarde, el cual va a ser impartido por la licenciada Ivette Vizcarra
y va a ser titulado sobre la selección y uso de productos para la desinfección y sanitización ante el COVID-19, donde se abordarán los temas sobre la importancia de seguir estrictamente el protocolo de higiene y protección, cómo hacer una correcta selección del producto y la importancia en el manejo del sanitizante. Los esperamos en los próximos webinars que el Ministerio de Economía estará realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Tengan todos muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días.